Silvia. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Gracias Hoy por recibirme otra vez en Cuadernos de no, Maestra. te invitamos, ya sabes. Silvia nos explicará el testimonio de Rusé Rosés, una niña de Rusia, que fue embarcada en la Havre en 1938 con 12 años durante la Guerra Civil Española y que escribió luego un libro, sus memorias, que se llama Trenas Talladas en 2016. Trenas talladas quiere decir trenzas cortadas. Y ella Silvia nos explicará el testimonio de Rusé. Adelante, Silvia. Yo quería explicar el testimonio de Roger porque es una persona que me impactó muchísimo. Es una persona, perdón, porque ha fallecido hace 2 años. Era una persona pequeña, muy delgadita, bajita, pero que era eléctrica y se movía con con una gran seguridad en sí misma, ¿eh? A la edad de 80 años todavía bailaba en los ballets de Cataluña, ¿eh? Em, Roger Rosés, para mí es la verdadera cara de lo que sucede con la gente que vive de una u otra manera en plena guerra civil. Ella nace aquí en el barrio en San Antonio, en la calle Florida Blanca, y su padre es constructor. De hecho, es el constructor del edificio que hace esquina entre la avenida Mistral y el Paralelo, ¿vale? Que es un edificio así, con forma de quilla de barco. Bueno, es una familia que vive de lo que gana y bueno, y están bien, son muy familiares en el sentido de que se reúnen mucho los primos, los sobrinos, los abuelos, todo esto, y que tienen en el barrio chicos con los que juegan. En la época de Roger, o sea, Roger nace en el 1927, salir a jugar a la calle era muy fácil, ¿no? Entonces salían y jugaban a saltar, a correr, al escondite, y todo este tipo de juegos que hacían los niños en el barrio, porque el tránsito era muy poco, y era una niña muy sociable y muy sociable con sus compañeros, ¿no? Em, digamos que yo creo que eso es una característica que le va a permitir sobrevivir. O sea, cuando Roger, bueno, ella entra, sus padres eran republicanos y ella entra como lo que se llaman escoltas, o sea, en el agrupament escolta, de Barcelona los llevan a hacer excursiones, caminatas, a conocer los distintos lugares de Cataluña y etcétera. Y ahí tiene un gran contacto con otros niños de su edad o edades próximas, digamos. Pero este aquí que en el año 36 comienza la guerra. Roger en ese momento tiene 10 años y el comienzo de la guerra es terriblemente traumático porque comienzan incluso las restricciones hacia los niños, ¿no? En el sentido de no salgas, sal menos, no vayas a la calle, etcétera. Y luego comienza el miedo al otro, el miedo al enemigo, y comienzan los bombardeos. Digamos que los bombardeos son la culminación de ese miedo que tienen los niños. Cuando comienzan los bombardeos, el padre y unos amigos construyen una especie de refugio donde se guardan unos pocos, pero no caben. Y finalmente el barrio entero, cuando comienzan los bombardeos, se va a parar a la estación de metro de Rocafort. Y Rousseau recuerda que algunas noches dormían
la noche entera El en la metro. estación de metro, ¿no? Sí. Y para ella eso es un recuerdo horrible, y ella comienza a desequilibrarse, digamos, si bien era una niña muy alegre y muy dicharachera, etcétera, comienza a deprimirse y un poco a perder seguridad, y hasta que hace un gran ataque de nervios, ¿no? Mientras tanto, paralelamente, tiene un tío, que es el tío Víctor. El tío Víctor era médico en Madrid, estaba casada con la hermana de su padre, y casado con la tía María. Y el tío Víctor pertenecía al Partido Comunista, era uno de los dirigentes del Partido Comunista, y entonces es de las personas que organizan la salida de los niños de españoles hacia Rusia, donde los van a recibir para que estén a salvo durante los bombardeos. ¿Ella sabe la motivación de por qué se plantea que vayan? ¿Es solamente una cuestión de seguridad el planteamiento de enviar los niños a Rusia o algo más? No, no, es un planteamiento de seguridad, o por lo menos ella lo transmite así, ¿eh? O sea, que los niños estén seguros y sobre todo que no se desequilibren como se ha desequilibrado ella, digamos, ¿no? Y entonces el tío ofrece que se vayan todos los que quieran de la familia, pero la familia considera bueno, que solo se vaya ella. Y se va ella con la esposa del tío, la tieta María, y una prima que se llamaba Mavi, y se van todos a Rusia. Entonces hacen parte del viaje en tren, etcétera, hasta que llegan al puerto de Le Havre, y ahí en Le Havre cogen un barco ruso hasta Leningrado, ¿vale? Y van a parar a Leningrado todos. Y ahí, al principio, en Leningrado, hacen una estancia, digamos, de lo que se llama adaptación. Perdón, me he olvidado del detalle de las trenas talladas. A ver, lo primero que hacen cuando las niñas suben al barco es cortarles el cabello a las niñas y a los niños. Es para evitar los piojos, ¿vale? Les lavan bien la cabeza, les desinfectan y los mandan a todos con el cabello corto, ¿vale? De ahí el nombre de trenas talladas. Ella no lo vive en absoluto en absoluto lo vive como una agresión. Es consciente de que le están cortando el pelo para evitar los piojos, que además en esa época aparecían piojos por ahí, ¿no? Ella va divertida, en cierto modo se siente segura porque va su tío, porque va su tía, porque va su primita, y porque la gente es gente como ella, digamos, ¿no? Y ella está acostumbrada, y eso es muy importante, al grupo de escoltas, lo que hace que sea de fácil relación con los otros niños de su edad, ¿vale? Bueno, llegan a Leningrado. En Leningrado están en lo que se llama una colonia de adaptación, donde están más de un mes. En esa colonia de adaptación, que es muy grande, es exclusivamente para niños españoles, bueno, niños y adultos españoles, y entonces en esa colonia les comienzan a enseñar el alfabeto cirílico y comienzan a aprender las primeras palabras en ruso. Hacen juegos, gimnasia, hacen deportes, hacen excursiones, les hacen conocer el lugar, etcétera. Y luego los dividirán en 3 grupos distintos y los envían a distintas colonias, ¿vale? Roger va a parar a la colonia de Pravda, que queda cerca de Moscú, es la colonia más próxima a Moscú, ¿vale?
La tía, sin embargo, va a parar a una colonia donde están los adultos. Son para españoles adultos. Aquí en la colonia hay niños, exclusivamente niños, y la verdad es que ella vive la colonia, su etapa en la colonia como si fuera una fiesta. O sea, ya no hay bombardeos. Tiene otra prima que ha ido por otro lado de la familia, otra prima que ha ido, la Lola, hace amistad rápida, bueno, y tiene la inconsciencia de los 12 años y va viviendo y jugando y aprendiendo. Y es muy curioso porque aprenden todas las asignaturas en castellano, excepto geografía e historia, que la aprenden en ruso, ¿vale? Y al mismo tiempo les van enseñando la lengua para que los chicos se puedan manejar en ruso y tomar contacto con otros, aunque realmente solo están ahí niños españoles, ¿vale? Ella tiene muy buenos recuerdos de esta etapa, y es una etapa, digamos, de aprendizaje total, ¿vale? Aprende a convivir, aprende a compartir, aprende a trabajar en comunidad, porque les hacen trabajar, los llevan a recoger hortalizas y verduras, los llevan a plantar cuando pueden plantar, tienen monitores de horticultura, tienen monitores de distintas cosas y aprenden de todo. Aprenden a coser, aprenden a trabajar la madera, aprenden a bailar, y luego pueden elegir entre distintas cosas. Y la colonia, algunos niños la viven mal, otros lo viven bien, como es el caso de Roger. Ella reconoce que no es el caso de todos los niños. Hay niños que se mantienen tristes durante largo tiempo y ella tiene añoranza, pero no está totalmente deprimida. Bueno, esta vida va teniendo su rumbo. Ella hace muchas cosas y hasta que llega el fatídico año 41, que es cuando ya están en plena guerra mundial. Los nazis han entrado en Rusia y van avanzando, y entonces hay que sacar a los chicos de la colonia de Moscú, de la colonia de Pravda, y llevárselos hacia otras colonias. Se los llevan en principio a una colonia que se llama Kuku, y bueno, y esa experiencia es aterradora, digamos. Pero Roger tiene la capacidad de relatarte todo esto con un tono positivo. No es una historia triste. Es una historia que los movimientos de niños durante las guerras siempre se han dado. Queremos ver la historia de la infancia, pero no, en este caso no la vemos como una historia triste. Sí, bueno, no es bastante triste. No, sí, es triste, pero quiero decir que no está escrita melodramáticamente, en absoluto, ¿vale? Ese es el punto. Entonces, cuando llegan a este pueblo, se dan cuenta que es un pueblo abandonado por gente rusa que ha huido del avance de los alemanes. Claro. Sin embargo, ellos quedan ahí y se ven obligados a vivir en las distintas casas abandonadas, ¿vale? El frío es tan espantoso, ¿vale? Porque además no tienen claro, no tienen calefacción, no hay electricidad, tienen que recoger un poco de leña y nada más. El frío es tan espantoso que para ir, ellos han elegido uno de los edificios más grandes como centro, digamos, de la actividad, ¿no? La escuela y todo esto, y la enseñanza, la gimnasia, etc.
los niños que viven juntos en la misma casa, para poder ir de la casa, de la casita, digamos, al centro, se ponen todos apretados entre ellos y se envuelven con una manta y acompasan el paso para poder caminar todos juntos y que la manta no se caiga, porque hace 41 grados bajo cero. Entonces los niños, claro, eso lo sufren mucho. Y entonces con esto viene el frío, viene el hambre, viene la carencia y comienzan las muertes. Las neumonías, las distintas enfermedades por falta de alimento, las avitaminosis, el comer lo que puedas cuando puedas y de una manera muy, muy sobria, digamos. Sí. Y bueno, el tema es que ella comienza a ver cómo sus compañeros comienzan a morir, ¿no? Y esto es muy triste, pero repito, no es melodramático, no te lo cuenta melodramáticamente. Sí, sí. Perdón, No, en un momento dado, sí. ella se entera de que su tía está en Crimea. Ujú, Entonces, por las buenas, ujú, decide irse a Crimea ujú. y se va, habla con el director de la escuela y el director de la escuela, ella dice que cree que le permite irse porque es una boca menos que alimentar, ¿vale? Y entonces ella se va a Crimea a buscar a su tía, que por supuesto se pone contentísima de encontrarla, ¿vale? La historia de la tía es una historia totalmente distinta. La tía rechaza, apenas llega la vida en Rusia, su marido no puede quedarse en Moscú, donde al principio estaban, porque él es el médico encargado de realizar los traslados de los niños. Y en uno de esos traslados, cuando él llega de París y va a cruzar de París a Barcelona, le dicen que Franco ya está en Barcelona y él debe salir huyendo y hacer todo lo posible por no pasar por un refugiado, y coge el primer barco que encuentra y va a parar a México, ¿vale? Y se queda en México. El tío se queda en México, pero siempre en contacto con su mujer. Y su mujer, que está embarazada de un segundo niño, está rebotadísima y, claro, sufre enormemente esa soledad y esa, Separación, claro. sí, esa separación involuntaria, aunque comprende que el marido comprende lo que ha pasado con el marido y entiende lo que ha pasado. Pero, bueno, la tía está fuera de sí, incluso comienza a hacer acciones, digamos, comienza a tener actitudes de histeria muy importantes. Por ejemplo, cuando tiene el bebé, monta un Cristo enorme por la circunstancia de que los pañales se secaban y se congelaban Sí. en Crimea. O sea, no lograba que los pañales quedaran Como ya blandos para usarlos otra vez. Tenía que recalentarlos en la casa. está afectada, se afecta Se afecta emocionalmente. terriblemente, ¿vale? Ahí, claro, como estos son los recuerdos de una niña, nosotros vemos una niña que en sus antecedentes tiene no sé, pero tiene un entorno sólido, tanto a nivel de familia, de relaciones con los vecinos, Sí, sí. con otros niños, con el barrio. Entonces no queda muy claro, o sea, da la impresión de que esta es la niña de la familia más afectada por esta circunstancia y es por esto por lo que la envían fuera. Pero en Sí, cambio fuera sabe vivir bien. sabe Y vivir no es una, perfectamente.
probablemente ese entorno tan sólido que tenía le permitió poder sobrevivir, Exacto. el haberse sentido querida a estas No, circunstancias. no olvidemos que Sí. el libro es una reconstrucción. Claro, ahí Claro, está, no sabemos obviamente, si es el recuerdo. ella, de hecho, Ahí Roger gracias, Ana, tiene, por ahí quería ir yo, sí. tiene dos veces que ir al hospital Sí, y quedar ingresada, 2 o 3 veces, porque presenta avitaminosis, delgadez extrema, problemas respiratorios, etc. no Y en se 2 fue de la ocasiones, pobreza por huir de exacto, la guerra, que es lo que pasa exacto, muchas veces, es sí, una pena cómo destruyen sí, las guerras. Es lo que decía, ella se recuerda de esto, pero tú tienes que tener pensado que esta niña a nivel afectivo, pues si se ha deshecho del entorno, se ha separado de la tía, ha querido volverla, pues estaban todos muy afectados. Y también me llama la atención como maestra la adaptación. La adaptación con niños similares, primero aprenden la lengua, van aprendiendo la lengua, van aprendiendo, o sea, no se les hace una inmersión completa, van aprendiendo el alfabeto cirílico, que sí, es distinto, porque aquí tenemos una gran dificultad en España cuando vienen a las escuelas niños con otro alfabeto. Es tremendo, claro, ¿eh? Es tremendo. claro, Y luego me llama la atención que deciden que la asignatura en la nueva lengua es precisamente la historia, la geografía. Aquí en Cataluña y en otros lugares de España bilingües creemos también que son las mejores asignaturas para introducir al niño, porque cuando explicas la historia del lugar, la explicas en su lengua, o sea, claro. lo más cercano. Sí, ¿eh? sí, 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 De hecho, sí. al principio de la inmersión, precisamente las matemáticas fue de las últimas asignaturas que se dieron en catalán y que mucha gente sigue contando en castellano, es normal. Sí, sí, Además, Yo sí. quería hacer una pregunta. Silvia, ¿tú conociste a Rousset? ¿Llegaste a Sí, sí, conocerla? sí, 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 ella fue al club de lectura. Ajá, Ella había presentado el libro en ujú, el en club de lectura. Sanabria 66 y luego yo la invité al club de lectura, fue al Ajá, club de lectura y habló con todos los presentes, bueno, y contó cosas que no están en el libro, ujú. cosas muy personales que son tremendas, ¿no? O sea, de hecho, el libro es muy aséptico, digamos. Ella en su expresión es más afectiva, hay más afecto, más emoción, digamos. Ujú, ujú. Pues es que tienes una vida muy interesante gracias a ese club de lectura, tú y yo. Claro, sí. Y estamos encantadas de escucharlo como siempre. Bueno, Silvia, esperamos volverte a tener entre nosotras y en Cuaderno de Maestra, ver qué episodios que tengan relación con la historia de los niños, de señoras interesantes, nos puedes seguir explicando. Muy bien, de Yo acuerdo. querría saber si tenemos un minuto para cerrar Sí, el La testimonio por de historia, favor, la sí. sí. historia. Sí. La historia de Rousset es que ella se entera por una persona española que su Ujú, tío la reclama de México. Y ujú, entonces en el año 48 ujú. ella logra ir a México con esa prima Lola y se quedan en México para ir de México a España sin tener que demostrar que han estado viviendo en Rusia. Que la ¿En familia y qué el año tío, esto? los Vale, primos, esto en el año 48. muy Después de bien. eso, ya a los niños rusos, en los años 50, ya a los niños rusos ya no se los Efectivamente. deja salir de Rusia. Un Eh, abrazo tiene para la todos. suerte Sí, sí, ella tiene la suerte de salir y su gran choque es llegar a la España franquista. O claro. sea, eso es para ella lo peor que ella ha vivido. O sea, cuando ella te cuenta que su peor experiencia es encontrarse, porque esperaba otra cosa, y se encuentra que hasta la familia ha cambiado. Y entonces no quieren
O sea, es tal el miedo que tiene la familia que no quieren que ella les cuente sus experiencias. Y ellos no No les quieren cuentan saber. experiencias porque si emprisionan a alguien, no cuente la verdad. O sea, es más, ella ni siquiera le cuenta la totalidad de su vida al Eduardo, que es su marido, al Alfredo, perdón, que es su marido que conoce unos años después. Fenomenal. Nos Wow, wow. despedimos aquí, nos ha dado tiempo hasta de acabar, yo temía que no. Muy bien. Y hasta el próximo día. Hasta el próximo Vale, día. gracias, Silvia. Gracias, chicas. Un placer estar con vosotras. Un Adiós. placer oírte.